Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Veníamos hablando en el programa anterior sobre el tema de la reconciliación. Y habíamos visto que desde el comienzo de la humanidad hubo conflicto y enemistades. Esto se debió a que el hombre y la mujer, a causa de su pecado, se enemistaron contra Dios. Y esta enemistad no solo repercutió a sus propias vidas, sino que también se trasladó al resto de la raza humana. Podemos ver ese conflicto en dos hermanos como Caín y Abel. Lo podemos ver en Jacob y Esaú, y aún en el Nuevo Testamento, aún en Pablo y Bernabé. Si solo queda en conflicto, estamos en problemas. Necesitamos restaurar las relaciones rotas, y esto se hace a través de la reconciliación. En el programa anterior habíamos visto el significado de la reconciliación y cómo podemos encontrar salida y solución a los conflictos que se presentan a diario. Cuando hablamos de reconciliación, estamos hablando de esa capacidad de resolver y restaurar las relaciones entre dos partes. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay palabras que describen el significado de la reconciliación. En el Antiguo Testamento está la palabra capar, que tiene el significado de cubrir, de expiar. Es lo que Dios hizo ya con Adán y Eva, cubriéndolos con esas pieles de animales. Luego, a través de todo el desarrollo del Antiguo Testamento, Dios quiso reconciliarse con el hombre, aunque eran tipos o imágenes de lo que Dios haría hacia adelante. Dios buscó reconciliarse con el hombre que estaba enemistado con él. Sí, el pecado produjo eso, produjo el conflicto. Sin embargo, el resolver y restaurar esa relación rota entre Dios y el hombre, Dios toma la iniciativa a través de lo que es la expiación. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra catalazo, que tiene una idea de resolver una deuda amigablemente. Sí, uno puede resolver deudas y problemas de una manera traumática, de una manera difícil. Sin embargo, el hacerlo de una manera amigable es la idea de la reconciliación. Fíjese esta hermosa verdad. Dios reconcilia al hombre a través de Cristo. Cristo es quien se coloca en el medio para reconciliarnos con Dios el Padre. Pero también vemos que Cristo reconcilia al hombre con su hermano, podríamos decir. Es que ese es el ministerio maravilloso que hizo Cristo. Si usted recuerda lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 20, creo que ahí encontramos una gran verdad. Dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Creo que esta porción muestra cómo Dios reconcilia al hombre a través de Cristo, y Cristo reconcilia al hombre con los demás hombres, con su hermano, con aquellos que tiene problemas, conflictos, diferencias. Sin embargo, Cristo también nos da el ministerio a nosotros de la reconciliación. Ahora es importante entender
que existen áreas en donde necesitamos reconciliación. Por un lado está la espiritual, ya que el hombre está enemistado con Dios, necesita encontrar la reconciliación, unir esas partes. Entonces, el hombre sin Dios en su área espiritual está enemistado. Dios quiere reconciliarse con él. Pero también está la reconciliación personal, que es aquella reconciliación con uno mismo. Pareciera que de continuo estamos con una guerra interior, que a veces ni siquiera nos toleramos a nosotros mismos. Dice la Escritura, ¿de dónde vienen las guerras, los conflictos, los problemas? Dice que vienen de nuestro propio corazón. Entonces necesitamos una reconciliación en lo personal y también una reconciliación en lo social, es decir, la reconciliación con las demás personas. Fíjese entonces estas tres áreas cuán necesarias son restaurar. Tiene que ver con reconciliar el área espiritual, la relación con Dios, reconciliar el área personal, es decir, con uno mismo, y reconciliar el área social, es decir, con las demás personas. Algo importante también a entender cuando hablamos del tema de la reconciliación es que el conflicto genera separación. Sí, esto está muy relacionado, es decir, el conflicto genera separación y ocurre cuando una persona se aleja de la otra. Podemos definir a la separación primariamente de irse de un lugar o también de eliminar una relación. ¿Se acuerda el ejemplo de Job? Job y las demás personas, en medio de las circunstancias difíciles que vivía, dice el mismo Job, se alejan de mí. Allí en Job 19:13, él expresa, hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. ¡Qué dolor el de Job! Claro, el conflicto en medio de una situación difícil, todo esto genera la separación de las personas que generalmente están cerca de uno. También, cuando hablamos de conflicto que genera separación, también tiene un significado de no participar o de excluir. Esta es la situación del hombre frente a Dios. Colosenses 1, 21 y 22 justamente expresa este sentir. Dice la Escritura, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto es maravilloso. Entonces, la separación también se refiere a excluir, a no participar, y la condición del hombre frente a Dios justamente es esta, es de separados, de alejados. Ahora, ¿qué tipo de separación se puede dar? Se puede dar una separación a nivel familiar, es decir, una separación de los afectos, o puede haber una separación de hostilidad y apatía, o una separación en la relación con Dios por el pecado. Muchos padres sienten dolor y remordimiento al darse cuenta que han fallado. La relación personal de David con su hijo Absalón es uno de los ejemplos más desgarradores, pues pone de manifiesto el enojo, la amargura, la falta de perdón entre los miembros de la misma familia. Amnón, uno de los hijos de David, dice la Escritura que violó a su media hermana Tamar. Absalón, viendo que su padre no castigaba a Amnón, hizo justicia por mano propia y mató a su medio hermano Amnón. La separación entre David y sus hijos resultó en un alejamiento y una agonía tremenda a nivel familiar. Una simple discordia familiar se convirtió en una tragedia porque Absalón decididamente se rebeló contra David y murió. Esto usted lo puede leer allí en 2 de Samuel capítulo 18. El conflicto genera un abismo entre dos partes y muchas veces requiere de una intermediación para que se logre esa reconciliación. Entonces, estamos viendo cómo están interrelacionados. El conflicto genera separación. La separación necesita un intermediario, un mediador, para que pueda llegarse luego a la reconciliación. Pensemos por unos minutos en este tema de la intermediación. En el Antiguo Testamento la idea es alguien que pone las bocas juntas, ese es el sentido literal, que interpreta, que intercede. ¿Se acuerda el ejemplo de Job cuando él dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga
que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Job necesitaba un mediador en medio de su dolor, de su separación con todas las personas y aún desde su punto de vista con el mismo Dios. En el Nuevo Testamento también encontramos una palabra griega que significa intermediario, que implica justamente este concepto de reconciliador. Y creo que un versículo muy apropiado, mirado allí en el Nuevo Testamento, es el de 1 Timoteo 2:5, que dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo hombre. Es verdad que existen mediadores profesionales para ayudar a dos partes que están en un conflicto. Hay mediadores profesionales, hay mediadores afectivos y pastorales, y creo que el mejor ejemplo es cuando Pablo dice: ayuda a estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que están en medio de un conflicto. Sí, Pablo dice: hagan ustedes de mediadores, de pastores, para ayudar a dos partes que están en conflicto. Creo que un ejemplo hermoso de mediación, de intermediación, es el ejemplo de Abigail. Por un lado encontramos que su esposo era un hombre necio. Él no veía las consecuencias de su accionar. Nabal era tan necio que sin mirar las consecuencias puso en riesgo no solamente su persona, su familia, sino todo lo que él tenía. Por otro lado, encontramos a David, un hombre explosivo, que no veía las consecuencias de su acción tampoco, ya que él de repente toma sus armas, toma su gente y va a querer vengarse por su propia cuenta. Sin embargo, Abigail apela a la sensibilidad de David y le insta a no tomar venganza por su cuenta, sino que dice: Dios haga venganza. ¿Cómo una mujer como Abigail puede hacer de intermediadora para evitar conflictos mayores de dos partes que parecen tan opuestas? Todos estamos con la posibilidad de tener un conflicto y tener una relación conflictiva. Lo importante es ver qué actitud refleja nuestro corazón. Puede ser de una separación y una amargura profunda, o la actitud de reconciliarnos y perdonar y arreglar. Quiero decirle algo: la actitud incorrecta de un corazón que separa se manifiesta a través del orgullo, de la crítica, a través de el resentimiento, el alejamiento, el silencio, la infidelidad, la desesperación. Todo esto me habla de un corazón que separa, de un corazón lleno de amargura. Y quizás pensando en estas manifestaciones incorrectas de un corazón que separa, ¿por qué no nos preguntamos lo siguiente? Si solo me preocupo de la injusticia de que soy víctima, debo decir que tengo un corazón orgulloso. Si me concentro más en los errores de los demás y no en mis propias faltas, debo decir que tengo un corazón crítico. Si mantengo mi enojo hasta que se convierte en amargura, debo decir que tengo un corazón resentido. Si evito a las personas con quien tengo el conflicto, entonces tengo una disposición al alejamiento. Si cierro las puertas de la comunicación negándome a compartir mis sentimientos en forma sincera, debo decir que tengo un corazón silencioso, y eso está mal. Si me alejo física y emocionalmente de las personas, tengo entonces un corazón aislado. Por eso es importante entender lo que dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto hace un corazón que separa. Sin embargo, un corazón que reconcilia tiene una actitud totalmente diferente, una actitud de humildad, de autoexamen, de perdón, de confrontación, de una buena comunicación, de un riesgo a la relación, de un compromiso, de una confianza. Y quizás pensando en este corazón reconciliador, podremos hacernos algunas preguntas para examinarnos. ¿Me centro en el perdón continuo del Señor? Si es así, entonces tengo un corazón humilde. ¿Espero que los demás sean los que cambien o reconozco mi propia necesidad de cambiar? Si es así, tengo un corazón que hace un autoexamen. ¿Comunico mis sentimientos sin acusar a nadie? Entonces tengo un corazón dispuesto a recibir la confrontación.
aparto tiempo de calidad para compartir mis sentimientos y tener una interacción personal, entonces manifiesto que tengo un corazón que está dispuesto a comunicarse. Si me arriesgo a recibir el rechazo confiando en que el amor de Dios o aceptación se cumplirán en mí, entonces tengo un corazón reconciliador que busca y se arriesga a una mejor relación. Pongo a un lado mis heridas por el bien de la relación, entonces tengo un corazón comprometido con la reconciliación. Confío en que Dios va a sanar mi dolor y va a satisfacer mis necesidades, entonces tengo un corazón que confía en Dios. Pero hablando de este tema de la reconciliación, hay personas que piensan que existen diferencias que son irreconciliables. Mire, este término de diferencias irreconciliables es un término relativamente nuevo. Es una frase legal usada para terminar lo que es una relación matrimonial. Con esta frase se justifica el divorcio de una manera conveniente, eliminando toda responsabilidad de ambas partes. En cambio, si aplicamos este término a todo tipo de conflictos, vamos a tener a una persona con un corazón endurecido que se niega a tomar su responsabilidad por sus hechos para solucionarlo. Y si hacemos esto, caemos en una espiral que acarrea más problemas, que hace un corazón más endurecido. Algunas de las características de este corazón endurecido en esta espiral descendente tiene que ver con una persona que le desagrada la confrontación, que desmiente y dice no existe ningún conflicto, que domina la conversación sin dar concesiones, que declara saber todos los hechos, que se engaña respecto a sus sentimientos personales, que discute el problema con orgullo, con prepotencia, que defiende solamente sus opiniones personales y desprecia las disculpas y las opiniones de los demás. Fíjese cómo el espiral descendente de un corazón endurecido puede privarnos de lo que es la reconciliación, porque tenemos un corazón duro. Y solamente la obra del Espíritu Santo puede quebrar y darnos un corazón reconciliador. Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dice Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En última instancia podemos decir que la raíz de un conflicto no resuelto es la falta de perdón por parte de una o de ambas partes. Aunque usted no es responsable de la decisión de la otra persona cuando promueve la reconciliación, usted sabe que como cristiano es su deber reflejar el amor de Cristo, perdonando igual que Dios. Esto significa perdonar aun cuando la persona ofensora no lo perdone o no reconozca que hizo algo mal. Sí, el perdón tiene que partir de uno, haya o no una respuesta de la otra parte. A veces tenemos pensamientos equivocados y decimos, si me has herido, me has ofendido de una manera tan grande, no te puedo perdonar. Es imposible porque nunca vas a cambiar. No puede haber reconciliación entre nosotros dos. Sin embargo, si usted piensa bíblicamente, tendrá que decir que Dios me ofreció la reconciliación mucho antes que yo cambiara. Si Cristo perdonó, Él perdonó sin que yo le buscara. Por tanto, puedo buscar restaurar mis relaciones rotas cediendo mis derechos y permitiendo que Cristo perdone a través de mí. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, el ruego de Cristo a los cristianos es, inicien la reconciliación. Cuando usted ha hecho mal a alguien, dice la Escritura allí en Mateo 5:23, si traemos nuestra ofrenda al altar, y allí nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos tomar la iniciativa y buscar la reconciliación. Y cuando alguien le ha hecho mal a usted, como dice Mateo 18:15, allí usted debe ir también. Siempre es la responsabilidad de uno de iniciar la reconciliación. Es importante que entendamos algo, que no todas las relaciones pueden ser restauradas, pero a través del poder de Cristo de cambiar vidas,
todas las personas pueden reconciliarse. Imagínese un matrimonio que se desintegra debido al divorcio y a la segunda nupcia. La relación original no puede restaurarse, pero es posible para las dos personas divorciadas reconciliarse entre sí y formar una relación nueva, saludable, productiva, basada en el respeto mutuo, sobre todo por el beneficio de los hijos. Dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Por eso, pongamos a prueba la condición de nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón para tener un corazón reconciliador. Nos hagamos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿demuestran mis acciones amor hacia mis enemigos? ¿Hablo bien de una persona que se opone a mí? ¿Hago el bien a un opositor? ¿Tengo un espíritu perdonador hacia una persona que se opone? ¿Muestro mansedumbre? ¿Demuestro respeto a una persona que se opone? ¿Oro por la persona que me hace la contra, que se opone? Bueno, a cada una de estas preguntas usted puede encontrar respuesta en la palabra de Dios, ya que Dios dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, no paguéis a nadie mal por mal. Dice la Escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Dice la Escritura, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuánto necesitamos examinar nuestro corazón para ver si hemos aprendido a tomar el ejemplo del Señor? ¿Usted sabía que hay un hacha de mano de guerra, denominada algo así como el tomahawk, que usaban los indios americanos? Y esta tiene una historia sangrienta, ya que se usaba como arma de guerra y cacería. Se dice que las originales estaban hechas de piedra o bronce atadas a bastones de madera, con cordones de piel animal. Esta hacha se decoraba con plumas de brillantes de colores o con las espinas del puercoespín. Se enterraba cuando se hacían las paces con un enemigo y se desenterraba cuando terminaba la paz. De esa costumbre proviene la expresión moderna allí en Estados Unidos que dice entierra el hacha de mano, una frase que significa un compromiso sincero de perdonar y olvidar. Bueno, la gran pregunta es, ¿perdonamos nosotros completamente o enterramos el hacha de mano dejando el mango a la vista? Cuando aparece algún conflicto nuevo, entonces sacamos el hacha y volvemos a pelear. La Escritura dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a bendición. Por eso en estos minutos que nos quedan de este programa, me gustaría que podamos mencionar algunas verdades que nos ayuden a preparar nuestro corazón para la reconciliación. Tenemos que disponernos a ver el conflicto como una oportunidad de crecer, y estar deseosos de aprender lo que Dios quiere que aprendamos, estar dispuestos a admitir que, como hijos de Dios, muchas veces tenemos parte de la culpa. Debemos aprender a aceptar nuestras debilidades, a abrir nuestros sentimientos, a estar deseosos de arriesgarnos en la relación, a estar deseosos de aceptar un resultado negativo, a preparar nuestro corazón para buscar la reconciliación. La falta de reconciliación afecta su relación con Dios, lo crea o no. Por eso, si en medio de un conflicto uno tiene un corazón orgulloso y no humilde, eso hace que se produzca mayor separación, aislamiento y un corazón lleno de amargura. Por eso, ¿por qué no le dice al Señor, Señor, no quiero ser orgulloso ni inflexible, quiero tener tu bendición en mi vida, quiero reflejar tu carácter, estar dispuesto a la reconciliación? Qué bueno sería que busque el perdón y que se disculpe por las palabras que han herido a otra persona. Puede ser su cónyuge, su hijo, su padre. Que pueda hablar y reconocer sus malas actitudes, su mal hablar, y que pueda pedir perdón cuando se ha equivocado. Busque el perdón, busque la disculpa por aquellas palabras maldichas, por aquellos gestos. Esto le hace un hijo de Dios conforme al corazón de Dios. Recuerde también algunas reglas básicas de comunicación cuando uno está enfrentando un conflicto, una posibilidad de reconciliarse. Aprenda a confrontar el problema y no a la persona.
a escuchar sin interrumpir, a expresar sus sentimientos con palabras claras, oportunas, que edifican. Que su objetivo no sea justificarse y reconocer que en definitiva la otra persona es más culpable que usted, sino que la meta sea la comprensión mutua. Aprenda a dar más de lo que espera recibir. Por eso Efesios 4:2 dice, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos aprender a ser amables y mansos, como dice la Escritura, confiar que Dios hará su obra en el corazón de la persona, no nosotros, no nuestras palabras. No albergue resentimiento, no formule acusaciones, no se involucren en argumentos y no se olvide por sobre todas las cosas de orar. A veces podemos tener expectativas de un cambio en la relación de manera inmediata y no siempre es así. Sin embargo, debemos preparar nuestro corazón para reflejar el carácter de Cristo y decirle, Señor, cedo mis derechos personales, acá estoy, decido no tratar de defenderme, decido no volver a confiar en mis propias habilidades. Y si es necesario, prepare también un mediador, alguien que pueda ayudarle a usted y a la otra persona, para que puedan juntos encontrar la salida, alcanzar un fin exitoso y lograr superar el conflicto. Pero al mismo tiempo debo decirle una gran verdad, no se sienta responsable por los resultados. Usted no puede obligar a que ocurra una reconciliación. Cuando le es negada la reconciliación, no se sienta culpable. Una falta de reconciliación no será una pérdida de tiempo. Dios traerá algo bueno en medio de esta situación. Sí, si entendemos que la Escritura dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, debemos aprender a descansar en ese brazo soberano de Dios. Uno hace lo que tiene que hacer, pero no tenga expectativas irreales. Y sobre todas las cosas, descanse porque usted ha hecho todo lo posible para buscar la paz. Continúe mostrando amor, trate a las otras personas con el perdón de Dios, agradezca a Dios por darle el deseo de estar en paz con todos. Esto es el deseo del corazón de Dios. Recuerde, si usted está arrepentido de corazón, ha alcanzado el perdón total de Dios. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde orar por aquellos que se niegan a reconciliarse, porque hay una necesidad no cubierta. Por eso el Señor dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Recuerde que Dios nunca lo deja solo cuando pierde una relación íntima. Él está cercano, como dice el Salmo 34:18. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No sea vengativo. A su tiempo Dios juzgará a aquellos que hacen mal. No os venguéis vosotros mismos, dice la Escritura allí en Romanos 12:19. Dice el apóstol, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Recuerde, Dios hará su buena obra en usted a pesar de las dificultades. Y aún en medio de esta situación difícil, Dios quiere que usted aprenda a reconciliarse, a tener un corazón limpio, a perdonar y a ser responsable por las actitudes de su corazón. No puede hacer nada más que orar, hablar y esperar para que Dios obre en el corazón de la otra persona. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.